La Biblia, abra su Biblia en Hechos capítulo 9. Yo quiero compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón para esta casa esta mañana, y yo quiero que usted la reciba, porque el día domingo estuvimos hablando el domingo pasado un poquito acerca de lo que es el Evangelio, de lo que hemos recibido. La Biblia dice, lo leímos el domingo pasado en Primera de Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 10 en adelante, cuando el apóstol dice que este evangelio fue anunciado por los profetas, y ellos investigaron, indagaron qué sería esto, en qué tiempo vendría, cómo sería todo esto, y dice que para ellos no había sido dado esto, sino para nosotros. Y el problema de nosotros ha sido que no entendemos lo que hemos recibido. Los profetas querían saberlo, querían encontrarlo, querían ver, descubrir lo que Dios tenía preparado. Ya nosotros lo tenemos y no le hemos dado el valor de conocer lo que tenemos. Entonces yo quiero continuar lo que iniciamos el domingo, y quiero entrar en una palabra que le da sentido a lo que somos como iglesia, que le da sentido a lo que hemos recibido. Y en esta palabra nosotros podemos encapsular todo lo que es el Evangelio con dos preguntas que hizo Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso recibe a Cristo o conoce a Cristo, ese día Pablo hizo dos preguntas que le dan sentido al Evangelio. Y yo quiero hablar de eso porque Saulo era un conocedor de las Escrituras. Saulo era un hombre que se sabía las Escrituras de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. No había nada que él no conocía de la ley de las Escrituras. Pero cuando Pablo conoce a Cristo, se da cuenta que era algo más de lo que él tenía. Y Pablo termina haciendo una conclusión. Pablo termina diciendo a una de las iglesias: yo todo lo tengo por basura a fin de ganarlo a él. O sea, mira lo que Pablo ve. Todo lo que yo sé se queda demasiado atrás, se queda muy pequeño para lo que es él. Y yo quiero entrar en esto porque la iglesia es el reflejo no de lo que sabe, sino de lo que entiende. Voy a repetir eso. La iglesia no es el reflejo de lo que un día leyó, sino de lo que entendió que Dios le entregó. Y yo quiero entrar a leer esta palabra para que usted se conecte con lo que Dios va a hablar en esta tarde. Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oiga esto, oiga las intenciones del corazón de Pablo. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Incline su rostro por 10 segundos. Padre, gracias, amado Padre.
Gracias porque tú nos has entregado todo. Señor, en Cristo hemos recibido todo. Yo te pido esta tarde que tu palabra sea, Señor, algo, Señor, una luz que cambie la manera de verte, Señor. Que tu palabra, Señor, abra los ojos de vuestro entendimiento. Padre, que se le abran los oídos espirituales a tus hijos. Los ojos espirituales se sigan abriendo más. Señor, que tu espíritu siga revelando quién tú eres, porque a medida que conocemos quién eres tú, nosotros somos tu cuerpo y conoceremos también quiénes somos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede aplaudir al Señor. Dos preguntas se hizo Pablo en esta historia. Dos preguntas le hizo Saulo a Jesucristo. ¿Quién eres? Diga conmigo, ¿quién eres? ¿Y cuál fue la segunda pregunta? ¿Qué quieres que haga? Estas dos preguntas le da intención, le da sentido al ministerio, le da sentido al llamado, le da sentido a ser cristiano. Si estas dos preguntas usted logra resolverlas, usted entiende lo que es evangelio. Permítame irme un poquito al antiguo pacto, donde un profeta llamado Ezequiel, un día en Ezequiel 37, yo sé que usted se conoce la historia. Dios pone a Ezequiel en una visión por el Espíritu de Dios, lo lleva a un valle lleno de huesos secos. ¿Cuántos conocen esa historia? Y Dios le hace unas preguntas a Ezequiel. Y en las preguntas que Dios le hace a Ezequiel, una pregunta fue, ¿qué ves? Diga conmigo, ¿qué ves? Y cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? Dios lo que estaba buscando era algo, que Ezequiel tuviera claridad de en dónde estaba, qué estaba mirando. Porque un profeta será profeta si puede ver lo que Dios le está mostrando, si puede entender lo que Dios le está enseñando. Un profeta será profeta si puede escuchar con claridad lo que Dios le está diciendo. Porque un profeta transmite lo que Dios quiere. Y si no ve claramente, ¿qué va a hablar? Si no escucha claramente, ¿qué va a decir? Lo profético deja de ser profético cuando los que hablamos no entendemos. Cuando los que hablamos no vemos con claridad. Cuando los que hablamos no sabemos lo que Dios está hablando. Amén. Entonces Dios le hace una pregunta a Ezequiel. ¿Qué ves? Y Ezequiel le dice, yo lo que veo son huesos, muchos huesos secos y secos en gran manera. Y Dios le hace una segunda pregunta. Ok, Ezequiel, estás viendo claramente, perfecto. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué tal? Entonces Ezequiel, esos huesos van a vivir. Entonces viene Ezequiel y le dice, bueno, ahí yo no sé. Ahí el que sabes eres tú. Perfecto, Ezequiel. Eso era lo que quería escuchar. Porque no se trata de lo que tú piensas ni de lo que tú crees. Se trata de lo que yo quiero que haga. Ahora me entendiste. ¿Estás viendo claramente? Ahora escúchame lo que te voy a decir. Profetízale a esos huesos. Cuando Dios le dice profetízale a esos huesos, entonces Ezequiel entiende lo que Dios quiere. Diga conmigo, yo necesito saber lo que Dios quiere. El problema de la iglesia viene cuando nosotros tenemos una expectativa de lo que está escrito y no de lo que Dios quiere hablar. Tenemos una expectativa de las generaciones que tenemos frente a nosotros y se complica lo que Dios quiere hacer cuando choca con lo que yo quiero que Dios haga. La Biblia dice muchas cosas, pero nosotros le hacemos decir lo que nosotros queremos que diga. La Biblia dice muchas cosas, o Dios dijo muchas cosas, pero nosotros terminamos haciendo que la Biblia diga lo que a mí me parece que yo creo que dice ahí. Y ese ha sido el problema del evangelio cuando nosotros manipulamos lo que Dios quiso decir. Y Ezequiel fue profeta porque Ezequiel entendió lo que Dios quería. Y Dios le dijo, profetízale a los huesos. Y Ezequiel tomó la palabra, profetizó a los huesos y ocurrió lo que Dios quería que ocurriera. Y ese era un panorama de lo que era Israel y yo no voy a entrar en ese detalle. Yo quiero que usted entienda que lo que Dios estaba tratando de hacer con Saulo en este día o en esta noche era que Saulo entendiera estas dos cosas. ¿Quién era él? Y segunda cosa, ¿qué quería Dios o qué quería Cristo que Saulo hiciera? Estas dos preguntas, como se lo dije al principio, son el sentido de ser cristiano. Son el sentido de ser ministro, son el sentido de tener un ministerio, son el sentido de pararse y predicar el evangelio, son el sentido porque cuando no tenemos claras estas dos preguntas, entonces cada uno hablará lo que le parece. Pablo, siendo Saulo en este momento, lleno de conocimiento, se dio cuenta de algo. Lo que sé no me alcanza, lo que aprendí no me da esta respuesta.
Lo que sé dentro de toda mi vida he aprendido no me da la respuesta de estas dos cosas. ¿Quién eres tú realmente? Y escúcheme, ¿tú no crees que Pablo había escuchado hablar de Jesús? Pablo escuchó hablar de Jesús, sabía lo que ellos predicaban, por eso los perseguía, por eso los quería matar. Pero se encuentra con algo sobrenatural que rompió lo que entendía. Mientras eso no ocurra con nosotros, nosotros seremos fáciles de mover. Seremos fáciles de corromper lo que creemos. Porque hoy en día la gente cree una cosa y mañana cree otra. Porque hoy predicamos una cosa y mañana predicaremos otra. Porque tenemos una fragilidad en el entendimiento. Lo hemos visto claramente. Cuando usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta de muchas cosas en los evangelios más que todo. A mí me impresiona el apóstol Juan. Porque el apóstol Juan, cuando escribe la carta de Juan, pues obviamente sus cartas, eso no sucedió cuando andaba con Jesús. Cuando escribió el evangelio no sucedió cuando andaba con Jesús. Eso pasaron, no sé, 50, 40 años después. Cuando Juan escribe y usted ve cómo inician las cartas y el evangelio de Juan. El evangelio de Juan inicia: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y era con Dios. Y todo lo que Juan comienza a declarar, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, esto suena como un manejo de frases y de palabras. Esto suena como que fuera mucha palabrería. Pero si usted no entiende lo que Juan estaba diciendo, ¿tú sabes lo que Juan estaba diciendo? Este es un judío hablando. Entienda esto. Juan era un hombre conocedor de la ley. Juan dijo: en el principio era la ley, la palabra. Todo lo que Dios había dicho a Moisés en este momento dejó de ser un libro, dice Juan 1, dejó de ser simplemente algo para que yo lo estudie y se convirtió en una persona que vive y me dio vida. Si el evangelio no termina siendo esto para ti, no simplemente un conjunto de libros que estudiamos, sino una vida que me habita, una vida que le da sentido a mi vida, una vida que me promueve a que yo abandone mi vida para tomar su vida. Mire, si su vida no me atrae, no he entendido lo que es el evangelio. Por eso Pablo dijo: yo no quiero nada de lo que yo sabía, yo lo que quiero es ganarlo a él. Se atrayó su espíritu por lo que vio. Mientras usted no vea con claridad, siempre lo que tú quieres hacer será mejor que lo que él es. Mientras tú no veas con claridad, siempre tus cosas serán más importantes que sus cosas. Mientras tú no veas con claridad, tus intenciones, tus prioridades siempre serán mayores que lo que Dios quiere para ti. La gente deja muy fácil el ministerio, muy fácil la iglesia, muy fácil el evangelio, porque no han visto con claridad nada. Hay gente que tiene años en el evangelio y después abandonan al Señor y decían: yo un día conocí a Jesucristo. Nunca lo conociste, porque el que lo conoció nunca lo deja. Nunca lo conociste. Nadie conociéndolo termina enamorado de su vida. Todos los que conocieron a Jesús terminaron entregando sus cabezas por él, porque vieron el tesoro que había en él. Cuando tu vida vale más, no lo has visto con claridad. Así es. Si tú lees la carta de Juan, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice, lo que han contemplado nuestros ojos con respecto al verbo, al Hijo de Dios. De eso hablamos, de eso testificamos. ¿Tú sabes lo que Juan está tratando de decir? Mire, escúcheme esto. Juan nunca entendió eso cuando andaba caminando con Jesús. Juan nunca entendió eso cuando vio los milagros. Todavía no le entraba en el entendimiento con quién andaban. Esto le escribió Juan años después, que el Espíritu Santo le reveló con quién caminó. Y ese sigue siendo el problema, y es mayor ahora, porque cuando Jesús iba a hablarle cosas a los discípulos, en algún momento les dijo: tengo muchas cosas que hablar con ustedes y decirles, pero no puedo porque ustedes no están listos todavía. Pero Jesús dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a enseñar todas las cosas. ¿Cuál es el gran dilema de ahora? Que la iglesia tiene el Espíritu Santo, pero no sabe para qué lo tiene. La iglesia siente que el Espíritu Santo es para que me erice la piel. Oh, se siente Dios. ¿Y qué sentido tiene que tú sientas a Dios y cuando salgas ya no te importa el Dios que sentiste?
Dios no es algo, el Espíritu Santo no es algo para que tú te emociones. No tiene sentido ser emocionado por Él. Esa es una vida que te habita para dirigir tu vida a entender lo que Dios quiere para ti, para que tu vida termine valiendo menos. ¿Y por qué valiendo menos? Porque todo, cuando vemos a Cristo, todo termina valiendo menos. La iglesia primitiva, Dios dieron sus vidas porque para ellos todo valía menos que Cristo. Esta iglesia está esperando que Cristo venga, pero todo vale más que Él. Toda la iglesia de este tiempo termina esperando que Él venga. Pero ¿saben para qué la iglesia de este tiempo quiere que Dios venga? Que el Señor venga. Para que se los lleve a las moradas. No les interesa a Él. Lo que quieren es que los saque de aquí. ¿Usted cree que realmente, no conociéndolo? Le voy a hacer la pregunta, porque esta pregunta se la hicieron los discípulos a Jesús. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Se levantarán y llegarán falsos cristos. ¿Sabes qué quiere decir esto? ¿Sabe a quién engaña a un falso? Al que no conoce a lo verdadero. Amén. ¿Y tú sabes por qué engañarán a muchos? ¿Sabes por qué los engañarán en los últimos tiempos? ¿O están siendo engañados? Porque no conocen el verdadero. Amén. Si lo conocieran, no somos engañados. Usted va a un banco y agarran un billete así, nada más lo soan. Este sí, este no. Yo me la paso sobando todo lo que me den. Y yo no me doy cuenta cuál es. Pero alguien que sea experto en lo verdadero, podrá conocer el engaño. Mire, el engaño no es una mentira así abierta. El engaño es una mentira disfrazada de una verdad. Y por eso es engaño. Satanás no opera simplemente en mentira. La mentira cualquiera se da cuenta que es mentira. El engaño, no todos se dan cuenta que es engaño. El apóstol Juan está, y yo no sé si usted ha leído alguna vez Apocalipsis, porque la iglesia de este tiempo, o la iglesia de nuestra generación, yo recuerdo desde niño que nosotros aprendimos escatología. Desde muchacho yo aprendí escatología, y cuando Cristo viene y cómo van a ser los sucesos y qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá, y nos convertimos en expertos interpretando el futuro, y no conocemos a Cristo todavía. ¿Cómo? Usted ha leído, yo le voy a mostrar algo. Póngame en la pantalla Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Por favor, yo quiero leerlo porque no quiero continuar sin que usted vea esto. Porque Apocalipsis para la iglesia son los tiempos del fin, para que estemos preparados, porque si no nos quedamos o nos vamos. Y yo no estoy diciendo que no estés preparado, y yo no estoy diciendo que no es tiempo del fin. Pero ¿sabes qué quiso escribir Juan en Apocalipsis? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esto? Léalo, ¿qué dice ahí? ¿Qué cosa? Repítalo una tercera vez porque tal vez no lo está viendo. La revelación de Cristo. ¿Qué es Apocalipsis? ¿Revelación de qué? Cristo. La revelación de Él. Si usted termina leyendo tal vez hasta el versículo 7, 8, las cosas, mira lo que dice ahí. Vamos a leer tal vez algunos versículos, porque solo quiero que usted lo vea, porque nosotros terminamos, y no sé cómo decir esto, terminamos buscando conocer futuro. Queremos saber qué van a pasar, cómo serán las cosas. En Panamá decimos, esto es bochinche. Esto es como el chisme. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo serán las cosas? Quiero saber para preparar. No, esto, lo que Juan estaba recibiendo era, ¿quién es Cristo en los últimos días? Pero ¿saben qué? Nosotros pasamos por alto quién es Cristo. Queremos saber qué va a pasar. Todo se trata de su venida. Y para que tú entiendas su venida, tienes que saber quién es el que viene. Porque vendrán otros y te engañarán, porque pensarás que era Él. Bueno, eso es lo que Jesús dijo que va a pasar. Yo no quiero que usted me crea a mí. Eso en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan, y Jesús dijo, muchos serán engañados por falsos cristos. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es la información de las cosas, y cuando vean las cosas dice, este es porque vimos las cosas. No son las cosas lo que muestran quién es Él. Es conocerlo a Él que te va a revelar todas las cosas. No sé si lo dije bien.
La gente quiere saber los sucesos y cuando vean los sucesos verán a un fulano o verán a un personaje y serán engañados muchos. Y escúchame, hasta los cristianos están siendo engañados. Cualquier cantidad de locos salen por ahí hablando que son mesías. Y eso que todavía nos están dando un montón de cosas. Ponga el versículo 2, por favor. O yo lo voy leyendo y usted lo va viendo. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Cómo tú testificas de alguien? Pues esto es lo mismo que dijo Juan allá en la primera carta de Juan, el versículo 1 también. Lo que hemos visto, lo que han contemplado nuestros ojos, de eso hablamos y de eso testificamos. Juan está tratando de que la iglesia de los últimos tiempos tenga testimonio de quién es Cristo. No son sucesos simplemente en los últimos días. No es un tema de fechas ni de sucesos. Es un tema de la manifestación de quién es Él. Todo esto terminará un día en algo que la Biblia, el mismo Jesús dijo, y los ángeles que estaban cuando Él se iba le dijeron: varones de Galileo, necesito que sepan algo. Así mismo como lo ven que se va, así mismo lo van a ver volver. Amén. Todo se trata de su regreso. Los sucesos son la preparación de su regreso. Pero si regresa y tú no lo conoces, va a pasar lo mismo que pasó cuando vino la primera vez. Y lo dije el domingo pasado. María y José tocaron cientos de puertas probablemente. Y todos que estaban esperándolo, pero nadie le abrió porque no sabían que él estaba ahí. Así es. Y esto será el mismo suceso. Engañados muchos. Terminaremos leyendo esto. Bienaventurado el que lee, versículo 3, y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Mira lo que dice el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, del que es, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estoy tratando de responder la primera pregunta de Pablo. ¿Cuál fue la primera pregunta de Saulo? ¿Quién eres? Si la iglesia responde esta pregunta, el engaño se disipa. Usted no entiende, o tal vez no ha pensado, tal vez sí, en que cómo Jesús predicó a sus hijos, a su casa. Lo que dice Juan 1, 9, 10, hasta el 12 por allá, a los suyos vino. ¿Qué pasó con los suyos? Pero si lo esperaban, ¿por qué no lo recibieron? 1600 años se habló de que venía. ¿Y qué pasó cuando vino? No lo recibieron. Tal vez usted ha escuchado, o si no, le invito a que estudie un poquito acerca de la historia de la iglesia. Tal vez en el año 350, 60 después de Cristo, cuando ya la iglesia se hace el primer concilio de Nicea, se levanta un movimiento de un sacerdote, de un obispo llamado Arriano, y se le llamó el arrianismo. ¿Y qué se trató el arrianismo? Arriano dijo que si Cristo nació, entonces no era eterno, porque tuvo comienzo. Entonces no era Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero los primeros ataques que tuvo la iglesia, lo dice también el apóstol Juan, que los anticristos se habían levantado y que están entre nosotros. ¿Qué es un anticristo? Algo que opera para ir en contra de la identidad de quién es Cristo. La iglesia tiene muchos anticristos que operan en su entendimiento. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Es algo que opera para que no entiendas quién es Él.
para que ni siquiera sepas quién es Él. Y en el año 350 aproximadamente se levanta uno de los grandes ataques que se le llamó el arrianismo. ¿Y el arrianismo qué era? Un movimiento doctrinal que decía que Cristo no era Dios. Y por años tuvo, Arriano lo echaron, Constantino lo sacó, y después cuando terminó volviendo y siendo el principal líder de la iglesia cristiana, Arriano. Los ataques de toda la historia vienen no contra temas religiosos ni doctrinales, vienen porque esas son formas. Unidad no es que hagamos todas las cosas de la misma forma, eso se llama uniformidad, que todos hagamos las cosas de la misma forma. Unidad es que nuestro espíritu esté conectado con una verdad. Y esa verdad se llama Cristo, no se llama interpretación de las cosas, se llama Cristo. Cuando eso se ordena, todo lo demás se ordena. La iglesia quiere ordenar cosas sin ordenar a Cristo en el entendimiento. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si la cabeza está en orden, todo lo demás tendrá orden. Nosotros queremos ordenar las cosas y la cabeza no está lista. ¿Y por qué la cabeza? Porque la identidad de la iglesia no es cómo cantamos, no es cómo practicamos el culto, no es si lo hacemos primero, después predicamos del principio, o si no recogemos ofrenda, o si la recogemos, o si todos nos quedamos sentados, o si todos nos quedamos de pie. No son las formas, es Cristo la cabeza. Eso es lo que le da identidad, eso es lo que nos hace ser iglesia. Si no está Cristo con una identidad clara, no somos iglesia. Nosotros le llamamos iglesia a la congregación de la gente. El Padre le llama iglesia al cuerpo de ¿quién? De Cristo. Una cosa es lo que yo vea, otra cosa es lo que ve el Padre. El apóstol Juan está diciendo en Apocalipsis: el primero, el último, el alfa y la omega. Yo quisiera que usted vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Porque en Colosenses 1:15, el apóstol Pablo, y yo quiero que usted entienda un poquito el contexto de Colosenses. ¿Cuál es el contexto de la iglesia de Colosas? Una iglesia que el apóstol Pablo no estaba fundando, la estaba fundando uno de sus discípulos. Una iglesia que Pablo nunca había ido. Y Pablo le escribe una carta. Cuando usted lee la carta a Colosas, y cuando usted lee la carta a Efesios, y cuando usted lee la carta a Romanos, y usted comienza a leer todo lo que Pablo dice en sus encabezados, usted se da cuenta cuál es la intención de Pablo en una carta. Yo necesito que usted entienda que las escrituras no simplemente es un libro planificado por nosotros para que conozcamos. Escúcheme, Pablo estaba, ¿usted sabe qué estaba escribiendo Pablo? Eso era una carta. Pablo no estaba, puede escribirle la Biblia para los hermanos cuando la lean allá en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, algún día se sienten a leer las escrituras y las reciban. No. Pablo estaba escribiendo una carta a una iglesia que él no conocía, que todavía no tenía clara la identidad. Entonces Pablo dice: yo quiero en su asignación apostólica, porque de eso se trata lo apostólico. Mucha gente yo conozco que se llaman apóstoles, pero tienen unos baches inmensos de entendimiento de qué es lo apostólico. Porque lo apostólico, cuando tú lees la palabra y lees las cartas apostólicas, porque se llaman apostólicas porque entregan fundamentos. Pablo dice, y de eso se trata el ministerio en Efesios 4:11, cuando dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y sabe qué más? Dice: para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué es edificación?
El pastor me contaba cómo fue la historia un poco de la construcción de este lugar, de este templo. ¿Qué estaba sucediendo cuando Dios le dio unos planos a Moisés? La construcción, la edificación de un templo que iba a ser su tabernáculo, el lugar que iba a soportar, aportar su presencia. ¿Usted lo entiende? David recibe los mismos planos. Escucha esto. Y cuando David recibe los planos, le dicen: tú no vas a construir esto, lo va a construir tu hijo. Y David se asegura de que Salomón, cuando fuera a construir, no construyera. Hey, Salomón, tú puedes ser muy sabio y todo, pero no metas tus ideas aquí. Salomón, escúchame, aquí todo el mundo te viene a preguntar qué hacer, pero en este plano no pongas tus opiniones de qué hacer, no pongas tu sabiduría, porque Dios no necesita la sabiduría de nosotros para crear el evangelio. Amén. El evangelio es el diseño eterno de Dios. Dios no necesita ayuda para que el mundo conozca del evangelio. Dios necesita a alguien que entienda los diseños del evangelio. Nosotros pensamos que son las formas, que las estrategias. Dios no necesita una estrategia. Dios necesita a alguien que entienda los planos que diseñó para que el mundo conozca su diseño. Y eso fue lo que David le dijo a Salomón: haz lo que el Padre nos entregó. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, la presencia de Dios cayó sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque cumplía con los diseños del Padre. Cuando Salomón construyó el templo, ¿qué ocurrió? Dice que los sacerdotes, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque su presencia llenaba toda la casa. ¿Tú entiendes eso? ¿Por qué pasó? Porque Salomón, ¿qué hizo? Todo conforme al plano, al diseño de Dios. Todo eso que era templo, y en Hebreos, el apóstol que escribe Hebreos dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Esto puede para nosotros ser la casa de Dios, pero para Dios, ¿sabe cuál es la casa de Dios? El cuerpo de Cristo. ¿Y sabe quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Y el diseño de Dios es ese. Nosotros queremos que la presencia de Dios venga como vino en el templo de Salomón, como vino en el tabernáculo de Moisés, pero se cumplía con un diseño. Y lo más impresionante de esto es que la presencia de Dios está donde está su Hijo. Yo quiero que usted lo vea con claridad, porque cuando el apóstol Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de Colosa, antes de decirle cualquier cosa, se tomó todo el capítulo 1 para explicarle a la iglesia quién era Cristo. Una de las tantas cosas que Pablo le dijo a Colosas, ¿cuál fue esa? Él es la imagen del Dios invisible. Y si podemos seguir leyéndolo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Oído con esto? Eso es lo mismo que dijo Juan en Juan 1:1. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles. ¿Usted cree en lo que está escrito en la palabra? Bueno, si usted lo cree, lea esto creyéndolo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No voy a entrar en los detalles que acaba de decir Pablo ahí, porque nos quedamos ahí. Pablo habló de cosas espirituales como tronos, como dominios, como principados y como potestades que hoy nos operan en contra de la iglesia. Pero ¿sabe para quién fueron creadas y por quién fueron creadas? Por Él. Voy a continuar
Le dije que no me quería quedar ahí. 17. Y Él es antes que todas las cosas. Y esto me impresiona lo que dice aquí. Y todas las cosas en Él subsisten. Si tú agarras esto y te lo comes y te acuestas toda la noche y lo meditas, tú amaneces y todavía te hace falta un par de años para lograr entender lo que Pablo quiso decir. ¿Y por qué lo digo? Porque Cristo es algo tan impresionante que todo lo que tú ves no simplemente fue creado por Él y para Él, subsiste en Él. Bueno, yo no sé si usted entiende lo que quiso decir Juan cuando dijo, Él es el primero y el último. ¿Tú entiendes eso? Si Él es el primero, que Él fue creado antes que todas las cosas, entonces todo existe en algo, porque Él está ahí y está acá. Y Pablo dice que todas las cosas en Él subsisten. Entonces Cristo, pongámosle una medida de aquí hasta aquí, y todo el tiempo que nosotros, la historia de la raza humana, todo el universo, todo está viviendo en Él. Y no simplemente para Él ni por Él, subsiste en Él. Toda la historia de la vida está en algo llamado Él. Lo más impresionante de esto no es toda la grandeza simplemente, sino que todo eso el Padre lo tomó y lo depositó en nosotros, porque somos su cuerpo ahora. Yo estoy tratando de responder la primera pregunta de Saulo. ¿Quién es Él? Cuando yo era niño escuchaba una canción que cantaban: ¿quién es aquel que caminaba encima del agua? Desde niño escuché esa canción, probablemente alguien no se acuerda de eso. ¿Qué es lo que más impresiona de esto? Les digo. Un día los discípulos iban con Jesús en una barca y hubo una gran tempestad. ¿Sabe qué ocurrió? Maestro, levántate que perecemos. Los discípulos se levantan, Jesucristo le habla en la tempestad, le habla al mar y hubo grande bonanza. El mar se calmó y el viento cesó. Yo no sé de dónde tiene oídos el mar, pero cuando Él habla, me escucha. Amén. Yo no sé de dónde tiene oídos el viento, pero cuando Él le habla, me escucha. ¿Sabe por qué? Porque todo está en Él. Y se hicieron una pregunta a los discípulos: ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Pero escúchame, ¿quién es quién? Él. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 7. A Jesús le envían Juan capítulo 7, si no me equivoco. A Jesús le envían alguaciles para arrestarlo. Y cuando tú lees todo ese capítulo, te das cuenta que Jesús iba a subir a la fiesta de los tabernáculos. Y todo el mundo estaba esperándolo. Porque este es el que promueve la división con la doctrina que enseña, y ponen los judíos alguaciles para enseñar, o más bien para enseñar, no para atraparlo, para tomarlo preso. Y la Biblia dice que Jesús comienza a predicar. Yo quisiera que lo leamos porque me interesa que usted lo vea con claridad. En Mateo 8:27 está lo que le hablé del mar. En Juan 7:25 al 31, lo que le estoy hablando de Juan 7. Jesús que está predicando y los alguaciles y los judíos que van a atraparlo para tomarlo preso, van a eso, pero comienzan a escucharlo. Y cuando comienzan a escucharlo ocurre algo. La misma pregunta:
¿Usted se recuerda cuando los soldados y los que iban a atrapar a Jesús, cuando después de la última cena que está orando en el Getsemaní, y llegan los soldados preguntando quién era Jesús? ¿Alguien recuerda esa historia? Y Jesús se voltea y dice, yo soy. ¿Y usted sabe lo que ocurrió cuando digo yo soy? Todos los soldados cayeron al piso. ¿Solo por qué? Porque él dijo una palabra impresionante. Yo soy. Aleluya. Cuando la iglesia entienda la pregunta de Saulo, yo soy, entonces todos entraremos en el entendimiento de quiénes somos nosotros ahora. Ese yo soy me recuerda a lo que Moisés recibió. ¿Y quién te envía? Yo soy. En San Juan hay 7 yo soy. Tal vez tiene que estudiarlo un día. Este no es el mensaje de hoy. Pero en San Juan usted va a encontrar 7 yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Y esta de yo soy el pan de vida, perdón como lo digo, pero les arruinó la vida a los que lo oyeron. Porque eran discípulos que habían creído en Jesús. Y cuando escucharon que él dijo, yo soy el pan de vida, dice que muchos lo abandonaron y lo dejaron. Abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Porque escucharon un yo soy. Y un yo soy que no entendían. Oído con esto. Porque el yo soy, cuando la iglesia no lo entiende, mejor lo deja. La Biblia dice que abandonaron a Jesús, discípulos que habían creído en él. Y Pedro se preocupa un poco y ve que la iglesia comienza a vaciarse. Dios mío, lo que está pasando. Y va donde Jesús y le dice, maestro, vas a tener que bajarle 2 a ese mensaje porque está muy fuerte. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cambia. Comienza a hablar otra cosa, habla de prosperidad, habla de algo bonito que a la gente le agrade. Ponte mejor a orar por los enfermos, cambia ese mensaje. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Mira Pedro, la puerta también está ahí, si ustedes se quieren ir, vénganse también. Pero Pedro dijo algo que ya había entendido. Escucha lo que Pedro entendió, porque nosotros a veces decimos esto mal. Pedro dijo, no dijo a dónde iremos, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Oído con esto, porque la palabra quién no se refiere a un lugar, se refiere a una persona. ¿A dónde? Es cualquier lugar, pero a quién no es un lugar, es una persona. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. La gente busca un lugar donde le agrade la iglesia, donde le guste la alabanza, donde el aire acondicionado sea bueno, donde tenga facilidades, donde yo me caiga bien, donde entienda, donde el pastor predique corto o donde predique. Yo no sé lo que busca la gente, pero el evangelio no es un tema de un lugar, es una persona. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos? No dijo, ¿a dónde iremos? Dijo, ¿a quién iremos? Cuando la iglesia entienda esto, ya dejará de buscar. Y yo estoy totalmente seguro que Dios conecta a la gente correcta porque con la comunidad correcta. Porque había muchas comunidades de cristianos. Y con la visión que Dios ha puesto en el hombre de Dios de este lugar, asimismo Dios conectará a la gente que tendrá la capacidad de entender lo que Dios le está dando a él. Pero nosotros no nos estamos conectando con un lugar, nos estamos conectando con un propósito. El dilema de la iglesia viene que cuando estos 7 yo soy que están en Juan no los entendemos, entonces no podemos darle la respuesta a lo que Saulo recibió. ¿Quién eres? Pablo trata de responder esto. Y esto también me hace recordar cuando Felipe se acerca a Jesús. En San Juan 14, versículo 8. Jesús que estaba hablando del Padre. San Juan 14, Jesús habla mucho acerca de su Padre. Y Jesús habló tanto y tanto del Padre que se pone de pie Felipe y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Muéstranos al Padre y ¿qué?
y nos basta. ¿Qué quiso decir en español eso? Mira, muéstramelo y ya, pues se acabó el tema, porque has hablado tanto y no vemos el Padre. ¿Dónde está el Padre que tú tanto hablas? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Escuchó eso? ¿Qué dice en el versículo que sigue? Jesús dice, ¿cuánto tiempo estoy con vosotros? ¿Y qué dice? Repítalo. Y no le parece eso un problema. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? O sea, veías, pero realmente no estabas viendo con claridad. Por eso cuando Pablo habla y cuando Pablo ora, le dice a los hermanos en Efesios también, si no me equivoco, Efesios capítulo 3, Pablo le dice a los hermanos, oren, escúchenme hermanos, a los efesios, oren para que cuando yo abra mi boca sea revelado el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Pablo también dice que si los principados o los príncipes más bien de este mundo hubieran conocido cuál era este misterio, no lo hubieran crucificado. El misterio del Evangelio no son las cosas que nos han sucedido. En estos días yo hablaba con un joven que estoy discipulando en la iglesia, que tiene una historia impresionante por su testimonio. Vivió en la calle comiendo de la basura, estaba ya al borde por el consumo del crack y la cocaína, y yo le decía, escúchame un momento, tú tienes un gran testimonio y me gozo de lo que Dios ha hecho contigo, porque pero a nosotros tal vez hemos crecido viendo que los que tienen gran testimonio son los que ganan almas por el testimonio. Escúcheme, su historia puede ser muy bonita, muy buena, pero el Evangelio no se trata de las cosas que sucedieron en nuestra vida. Se trata de Cristo. Yo puedo conocer la historia mía o la suya y qué bonito lo que Dios hizo, pero eso no salva a nadie. Aun cuando yo estoy diciendo algo que te puede servir para que otros vean que sí se puede. Pero el Evangelio no son nuestras historias. El Evangelio es saber, poder, lograr que el mundo lo conozca a Él. Yo no necesito tener una historia trágica para que el mundo escuche quién es Cristo. Yo nací en el Evangelio. Yo no tengo una historia de que contar, de que la tragedia, de que caía en droga, de que hice y deshice y que después el Señor me rescató. Yo no tengo esa historia, pero yo no necesito tener una historia para hablar de Cristo, porque es tanto lo que tengo que hablar de Él que se me olvida mi vida. Amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros, Señor, yo desearía que me dieras también un testimonio. Tú no necesitas un testimonio. Tú necesitas saber quién es Él. Porque eso es lo único que el mundo necesita saber. ¿Quién es Él? Por eso Pablo decía, oren para que cuando yo abra mi boca sea revelado el misterio del Evangelio. Permítame ir concluyendo, porque Jesús hizo una pregunta que yo sé que todos la han escuchado algún día. Y la pregunta en Mateo 16, versículo 16, usted se conoce esa historia. Jesús está hablando con sus discípulos y les hace una pregunta. ¿Quiénes creen? ¿Qué dice la gente que es el Cristo? En el capítulo 16 encuentra eso. Y les da la oportunidad de que los discípulos comiencen a decir lo que han escuchado, lo que piensan. Como le preguntó Jesús, pero le preguntó Dios a Ezequiel, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de estos huesos? Ah, bueno, ellos dijeron, bueno, por ahí andan diciendo que Juan, otro que Jeremías, que fulano, que sultano. Ah, está bien. Y se acerca ahora la pregunta, ya no es lo que la gente piensa. Ahora, ustedes son mis discípulos, yo quiero saber, porque ustedes andan conmigo, yo quiero saber qué piensan ustedes. Y ahí viene el dilema de la iglesia. La iglesia representa a Cristo. La iglesia somos los que portamos la identidad de Cristo. Y cuando viene esta pregunta a la iglesia, ¿quiénes creen ustedes que es el Cristo?
Hubo tal vez el mismo silencio que podemos poner. Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo. Y no solamente digo tú eres el Cristo, digo algo que es una locura, pero lo digo. Y le digo una locura y ahora se lo explico: el Hijo del Dios viviente. Escúcheme, nunca se le olvide que están hablando judíos. Para un judío decir semejante barbaridad, que Dios tiene un hijo. Mira, para nosotros eso es normal, eso, el Hijo de Dios, gloria a Dios, porque lo venimos aprendiendo desde niños. Pero un judío, que tú lees más, vaya, busque un judío ortodoxo y dígale: el Hijo de Dios. ¿Cuál Hijo de Dios? ¿Cuándo Dios tuvo un hijo? ¿Dónde en la Escritura tú encuentras el Hijo de Dios? Esto no era sencillo para ellos recibirlo. El Hijo de Dios. ¿Y cómo que Dios tiene un hijo? ¿Y cuándo lo tuvo? ¿Y cuándo Moisés recibió esa palabra? Yo no sé si usted ha leído, pero Pablo dice que Israel en el cruce del Mar Rojo fueron bautizados. No sé si usted lo ha leído. Pero que comieron del pan y estaban participando de Cristo. Que bebieron del agua de la roca y estaban participando de Cristo. ¿Alguien lo ha leído? Pablo está diciendo: Israel conoció a Cristo, pero no supo que lo conoció. Yo te voy a mostrar un poquito más todavía, porque en Éxodo un día Dios le está hablando con Moisés y Moisés le dice: mira, yo sé que tú dijiste que irías conmigo y fuiste conmigo. Yo sé que tú prometiste que no me dejarías y no me has dejado. Pero yo necesito saber algo. Yo quiero algo más. Qué bonito, Moisés. Yo quiero más. Y Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Escúchame esto, atienda lo que le voy a decir. Porque Cristo está revelado en toda la Escritura. Moisés le dice al Padre: muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Moisés, es lo que tú estás pidiendo demasiado, Moisés. No hay hombre que me vea y viva, Moisés. Eso es una locura, Moisés, lo que me estás pidiendo. Pero si me lo pides, yo voy a hacer lo posible para que entiendas. Y te voy a mostrar mi gloria de una manera. Mira lo que le dice Dios a Moisés. En la montaña donde nos vamos a ver, hay una roca. Ay, Dios mío. Esa roca tiene una herida, tiene una hendidura. Para verme, tú te vas a meter en esa hendidura. Cuando yo pase, tú estarás ahí en esa hendidura. Y así será nuestro encuentro, Moisés. Usted sabe quién es esa roca. Y usted sabe esa herida de la roca donde Moisés fue metido, ¿qué representaba? Moisés fue puesto en Cristo para poder conocer al Padre. Todavía te muestro un poco más, porque un día Jesucristo está hablando con los fariseos y: no, que nosotros somos hijos de Abraham. ¿A dónde son hijos de Abraham? Dice Jesús: yo conocí a Abraham. Yo soy antes que Abraham. ¡Qué locura! ¿Cómo que tú seas? Si tú apenas tienes 30 años. ¿Y tú sabes lo que dijo Jesús? Abraham vio mis días y se alegró de ellos. Yo no sé si alguien ha leído eso, pero si no, va a tener que buscarlo. Porque Jesús le dice: Abraham vio mis días y se alegró de ellos. Pero qué locura, ¿cómo es posible que Abraham vio sus días? Yo soy amigo de Abraham, yo soy... eso es lo que está diciéndole Jesús y ellos: tú estás loco. No. ¿Usted recuerda cuando eso sucedió? Yo no. Pero un día yo me puse a buscar la Biblia y es la única forma que yo le entiendo. Porque escúcheme, yo no creo que Jesús haya mentido cuando dijo eso. Y yo me puse a investigar. ¿Y cuándo fue eso? Y pastor, encontré que un día, después que Abraham pone la ofrenda y comienza a espantar a las aves de rapiña que querían llevarse la ofrenda de Abraham, dice la Biblia que Abraham cayó en un éxtasis, como si hubiera dormido, y tiene una visión, un sueño. Y Dios le comienza a mostrar a Abraham todo lo que iba a pasar en el pueblo. Y dice que Abraham vio al pueblo los 300 años y Dios comenzó a mostrarle. Y en la Biblia no da todos los detalles, pero dice la Biblia que Dios le mostró a Abraham toda la historia de su pueblo.
en el futuro. Entonces yo digo, y eso no me lo tome como doctrina, pero Jesús dijo, Abraham vio hasta hoy que yo estoy. Y en la única parte de la Biblia que yo he visto eso, que Dios le mostró el futuro del pueblo, y nosotros pensamos que cuando Dios le hizo una promesa a Abraham de que en ti serán benditas las naciones, estaba hablándole de Isaac. No, estaba hablándole de Cristo. Estaba hablándole de Cristo. Y cuando Jesús dijo, Abraham vio mis días y se alegró de ellos, Jesús le está diciendo, Abraham conoció este día. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque toda la escritura tiene sentido cuando tú comienzas a conocer quién es Cristo. Yo sé que no voy a poder entrar en la segunda parte que dice qué quiere que haga, pero eso es para otro día. Tal vez me va a tocar volver un día, pastor, solamente para hablar de qué quiere que haga. Porque ya necesito terminar quién es Él. Y el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y no solamente eres eso, tú eres el Hijo del Dios viviente. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entender que Él es el Hijo de Dios cambia toda nuestra posición. La identidad de ser hijo comienza desde el entendimiento de quién es Cristo. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús le dice, está bien, porque ellos le reclaman, tú no nos has enseñado a orar, y los fariseos enseñan a orar a sus discípulos, Juan enseña a orar a sus discípulos, y tú no nos has enseñado a orar. Perfecto. Usted se imagina a Jesús, bueno, está bien, vamos a enseñarles a orar. Y primero comienza diciéndole cómo no se ora. Lo primero que Jesús comienza enseñándole, así no se ora, como los hipócritas, como los fariseos, que se visten así, que se paran en la esquina de la plaza, que levantan, así no lo hagan. Yo les voy a enseñar cómo Dios quiere que oren. Y usted se imagina los discípulos cerrando los ojos y que, ejemplo, no tome esto, pero yo quiero pensar o quiero meterme en la historia. Y que los discípulos se toman de las manos y cierran los ojos. Y Jesús le dice, bueno, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro. ¿Qué? Padre. Escuche, la revelación que tuvo Pedro fue que él era hijo de Dios. Pero ahora no solamente están recibiendo una revelación de que Jesús es hijo, ahora está, pero es que usted tiene que entender, y vuelvo y lo repito, que estamos hablando con judíos. Para los judíos, ¿sabe quién para ellos era padre? Abraham. Para los judíos, para ningún judío Dios se le reflejaba como padre. Abraham era su padre para todos, hasta el sol de hoy. Pero cuando Jesús los comienza a enseñar a orar, no le dice órenle a Dios simplemente, porque todo judío veía a Dios como su Dios. Permítame decir esto, y yo sé que es un poco feo, pero hasta el diablo tiene Dios. Jesús un día le dice a Satanás, al Señor, tu Dios adorarás. Hasta el diablo está obligado a verlo como Dios. Pero como hijo, eso es otra cosa. Y Jesús le dijo, yo quiero que hable con él, no solamente como un Dios. Y esto lo recibió Pedro como revelación. Y yo quiero que usted entienda que revelación no es algo que es algo nuevo. Es algo que tú lo tienes, pero que tal vez si oras como si simplemente le hablaras a un Dios le habla, cualquiera le habla a un Dios que no exista o que exista. Pero usted no le habla simplemente a un Dios cuando ora. Usted le habla a su papá, a su padre. Y eso no es porque usted simplemente sea el nuevo hijo. No, es porque la vida de Cristo, su hijo, es su vida ahora. Es porque Cristo está en usted y cuando el Padre lo mira, escucha las palabras de la naturaleza de Cristo en usted. Cuando la Biblia dice que envió a su único hijo, había mucha gente, pero uno solo era reconocido como hijo. Y hay mucha gente enseñando, no, todos somos hijos. No. El Padre
Abraham, Dios no lo reconoció como hijo. Moisés no lo reconoció como hijo. Los profetas no fueron reconocidos como hijos. A uno solo el Padre reconocía como hijo. ¿A quién? A su hijo. La revelación del Hijo es la revelación de quién es Él. Y esto no es un tema de conocimiento. Se lo acabo de decir, es revelación quién es Él. Cuando se te revela Cristo, se te revelará al Padre como Padre también. Y Jesús, enseñando a orar, les dijo: díganle Padre nuestro. ¿Saben qué es lo más lindo de esto? Que tal vez cualquiera me puede pedir algo y yo hago la manera de ayudarle, pero mis hijos probablemente ni siquiera me tienen que pedir algo. Yo trabajo para que ellos tengan todo. Yo vivo para que ellos tengan todo. Amén. Y si Dios es mi Padre, bueno, Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre le dará de su Espíritu a los que se lo pidan? Su oración cambiará su vida cuando usted deje de ver a Dios simplemente como un Dios y lo comience a ver como Padre, porque ahora usted tiene la vida del Hijo en usted. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera cerrar con este pasaje y quiero que lo pongan en la pantalla. Lucas 2, 25 en adelante. Yo quisiera leerlo para que usted entienda esto. Los discípulos estaban con Cristo, escuchaban a Cristo, comían con Cristo, estaban todo el tiempo con Cristo, pero no se les había revelado quién era Él. ¿Usted entiende lo que acabo de decir? Estar en la iglesia no es tener la revelación de quién es Él, es simplemente estar en el lugar para que se me revele. Aleluya. Voy a repetirlo. Estar en la iglesia no es tener la revelación de quién es Él, es simplemente estar en el lugar donde Él se me va a revelar. En Lucas 2:25 en adelante, y usted lo puede tal vez leer en la casa, había un hombre llamado Simeón. Él era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y dice la Biblia que era lleno del Espíritu Santo. ¿Oíste eso? El Espíritu Santo llenó a la iglesia en Hechos capítulo 1. Pero este hombre estaba lleno del Espíritu Santo ya. Voy a poner el versículo que sigue. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo un día, como usted y como yo. Porque en el templo se tiene que revelar Cristo. Diga gloria a Dios a eso. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Escúcheme esto, yo necesito que usted lo entienda. Así como está el hermano Nelvis con su bebé, y por ahí veo otro bebé que anda, estaba Jesús un día con María y José en el templo. ¿Y saben qué miraban los demás? Un bebé. Pero alguien, por la revelación del Espíritu Santo, ¿sabe qué estaba viendo? ¿Sabe qué estaba viendo? El Mesías. Jesucristo no necesita verse por milagros para ser reconocido. Jesucristo no tiene que hacer grandes cosas contigo para que le reconozcas. Jesús no tiene que sanarte, ni ayudarte, ni librarte de nada para que le reconozcas. Si me hace este milagro, le sirvo. Si me hace lo otro, le amaré por toda mi vida y le serviré. Escúchame,
Dios no necesita que le sirvas por lo que Él haga. Necesita que le reconozcas. Simeón no reconoció a Jesús por los milagros que hizo. Simeón no reconoció a Jesús por lo que predicó. No lo reconoció por la unción que tenía. Porque nosotros reconocemos a la gente de Dios porque está ungido, porque tumba gente, porque hace milagros. Simeón no reconoció a Jesús por los milagros que Jesús hizo. Simeón lo reconoció porque tenía el Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo no está en ti para que lo sientas. Está para que reconozcas cuando Dios te habla. Está para que escuches a Dios cuando está hablando. Probablemente yo vine de Panamá, muchas cosas, pero estoy seguro que si Dios te está hablando esta noche, esta tarde, y tú tienes el Espíritu Santo, entonces tú reconocerás lo que Dios te está hablando a ti. Pero me hubiera gustado que el pastor orara por mí, me pusiera la mano y cayera al piso y sintiera la gloria. Tú no necesitas sentir ninguna gloria cuando reconoces quién está contigo. Amén. Simeón reconoció al Mesías cuando nadie lo reconocía. Es tiempo de que su iglesia no se deje llevar por las cosas que pasan, sino por el Espíritu que te hace reconocer que tú eres un hijo también. Y que ese Espíritu clama dentro de nosotros y dice: Abba, Padre. Los hijos reconocen al Hijo. Por eso Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice que habiendo Dios hablado de muchas formas a los padres, de muchos a través del profeta, a Dios hoy le ha placido hablar por medio de su Hijo. Cierra tus ojos un momento. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, si tú supieras que hoy era el día que te visitaron y no me vistes. ¿Usted sabe cuál será la tristeza de los judíos un día? Que para ellos apareció el Mesías, qué bueno, y que Él les diga: yo ya había venido, yo vine hace más de 2000 años, caminé entre ustedes, prediqué en sus plazas, en sus iglesias, en sus sinagogas, yo sané tus enfermos, Israel, yo sané tus hijos, yo bendije tus aguas, yo bendije tus enfermos, yo bendije tu nación. Un día Jesús le dirá: pero tú no me reconociste. Iglesia, la tragedia más grande no es que te sucedan cosas malas, es que estés viviendo la mejor época de tu vida y no la puedas discernir. Es que tengas la gracia y la misericordia de Dios en tu vida, en su vida contigo, y no la puedas ver. Es que todo lo que estén esperando es que Dios haga algo cuando ya Dios hizo todo. Dios no necesita que tú hagas cosas, ni necesita Él hacer cosas por ti. Necesita que creas, iglesia, por favor. Cree en el Hijo de Dios y serás salvo. La salvación no es un acto que nosotros merecemos por lo que hagamos. Lo merecemos en el Hijo, y no es por nosotros, es por causa de Él. Iglesia, cree. Dios no necesita hacer nada para que creas. Solo necesitas creer en San Juan 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a tu Hijo, quien tú enviaste. La vida eterna no comienza cuando nos vayamos un día de aquí, comienza el día que tus ojos se abran para saber quién es Cristo y quién es el Padre. Levanta tus manos y adora. El apóstol Pablo dice: que salga de tu boca
nombre. Alabanza existe cuando alguien reconoce quién es Él, su nombre. Toda la honra, alguien que adore. Porque cuando Cristo es reconocido, algo comienza a suceder. Cuando Cristo es reconocido, alguien quiere tocarlo. Cuando Cristo es reconocido, alguien grita desde afuera y dice: Hijo de David, ten misericordia. Cuando Cristo es reconocido, alguien vence los obstáculos para tocar su manto. Cuando Cristo es reconocido, alguien reconoce que algo ocurre. Alguien vendrá de cualquier lugar de la tierra, como lo hicieron los reyes de Oriente. Han reconocido que nació alguien que adore. Si puedes reconocer la presencia en la cual estás, adora, adora, adora su nombre. Si puedes reconocer lo que has recibido. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 12. Porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu del Padre, para que sepamos lo que se nos concedió. Alguien que adore. Vamos, que eleva tu voz y adora, 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 adora. Precioso. Cuando tú le reconoces, comenzarás a recibir sanidad. Cuando tú le reconoces, serás prosperada todas las cosas. Cuando tú le reconoces, ya tu vida no será lo mismo que antes, porque preferirás su vida que la tuya. Iglesia, vienen días donde el mundo necesitará reconocer quién es Él. Vamos, adora, díselo. Creo en ti, Jesús. Vamos, levanta tu mano. Vamos, levanta tu mano y adora. Hay respuestas que vienen solo porque las has reconocido quién es Él. Hay respuestas que vienen solo porque has reconocido su voz. En mí. Vamos, levanta esa adoración. Díselo. Recibe toda la gloria. Precioso. Hijo. Vamos, hijos. Y lo verán las naciones y temblarán. Precioso. Adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre. Gloria a Dios. Tengan adoración por un momento, iglesia. Hombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor.
¿Quién eres, Señor? Hoy el Señor dice que Él es mi Salvador, tu Salvador. Que Él es el Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, nuestro Redentor. Cristo, nombre glorioso, ay, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra viva y redentor. Dale gracias al Señor. Padre, gracias, porque a ti te ha placido, Señor, el revelarte a nosotros, el revelarte, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro entendimiento, a mostrarnos, Señor, las cosas escondidas y las cosas ocultas por el Espíritu Santo. Señor, gracias, porque el Señor amado nos ha respondido, Señor, esas preguntas. Dice tu palabra, Señor, que en tu templo inquirimos en tu presencia. Dice tu palabra que nosotros te preguntaremos y tú nos responderás. Señor, gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien en esta tarde, hermano, que necesita a Cristo, que necesita entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, dígale: Señor. También, Señor, yo hago esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Y tú me has dicho que eres mi Salvador, mi Señor. Aleluya. Hoy te recibo por medio de esta palabra que me has dado. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Pido que me perdones, que laves todo pecado y todos mis pecados. Y hoy te confieso, como lo hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Y me voy de este lugar, Señor, sellado con tu Espíritu Santo. Y ya no solamente como un extranjero y advenedizo, sino como uno de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.